casa de Dios no es este edificio. ¿Sabía eso? La casa de Dios es usted. La casa de Dios soy yo. Y cuando la casa de Dios está en libertad, pues el edificio, cuando uno entra, dice: wow, qué libertad está aquí. Qué libertad hay en este lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia decidió alabar a Dios con libertad. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, como la iglesia del Señor, debemos de alabar a un Dios vivo. Y a un Dios vivo se le alaba con las manos, se le alaba con los pies, se le alaba con la garganta, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Cristo no está muerto. Dice la Biblia que Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, cuando tú te bautizaste y creíste en Él, déjeme decirlo, creíste en Él y luego te bautizaste, también tú moriste y resucitaste juntamente con Él. Y ahora somos libres. Y la persona que le cree a Dios le alaba con libertad. Le alaba con una sonrisa. Viene a este edificio a alabar a Dios con una sonrisa. ¿Cuántos tienen una sonrisa? Ve a su vecino a ver si tiene la sonrisa. Si no tiene la sonrisa, muévase del lugar pronto, porque lo va a contagiar. La tristeza es contagiosa, pero el gozo es más contagioso. Amén. Es más contagioso. Y bueno, hoy estamos en la casa de Dios y vamos a contagiarnos con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a hablar hoy de la serie que estamos, El Reino de los Cielos. Y hoy quiero hablarle acerca de las buenas nuevas. De las buenas nuevas. Y si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Si usted trajo Biblia, hoy oficialmente es cristiano. Si no trajo Biblia, júntese con alguien que tiene una Biblia. Yo creo que ya en esta tecnología hay Biblias gratis en sus teléfonos. Y vamos a leer la Biblia con toda reverencia, con toda atención, porque Dios quiere hablar a tu vida. ¿Cuántos vinieron para ver lo que Dios tiene para nosotros? Yo no sé usted, pero yo estoy contento en esta serie porque nos estamos dando cuenta cómo es que la iglesia debe de predicar. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Digan amén, or I got it. Dice esto: a estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones, diciendo, escuche bien, es Jesús hablando, dando ¿qué? Instrucciones. Diciendo: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Dice el versículo 6: pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 7, muy importante, dice: y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús instruyó a sus discípulos a que predicasen una sola cosa cuando llegasen a alguien nuevo que apenas va a escuchar algo de las buenas nuevas, que es: el reino de los cielos se ha acercado. Dígalo conmigo: el reino de los cielos se ha acercado. Puede tomar su lugar, saluda a la persona que está a su lado, por favor, dígale bienvenido, bienvenida. Qué bueno que nos sintoniza por internet, por el Facebook. Thank you for joining us. Gracias por sintonizarnos. Algún día queremos que nos visite aquí en el Monte, California. Bueno, las buenas nuevas. Jesús dio instrucciones muy claras de predicar las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio, eso es lo que significa buenas nuevas. ¿Qué significa el evangelio?
Cuando usted está hablando del evangelio, usted está hablando de buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces las buenas nuevas se trata de un reino. ¿Qué se trata la Biblia? De un reino. Y quiero poner ese slide que teníamos la semana pasada para que les enseñe un poco. Fíjese, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos se contiene aquí, en esta constitución, en esta ley, en esta palabra. Y cuando usted lee esta palabra, esto me habla de un rey, de un territorio, de una ley y de reyes, no de sujetos. La Biblia nunca habla que Jesús es rey de sujetos, dice que es rey de reyes. Porque la Biblia dice que usted es príncipe, es sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Usted es rey. Entonces la Biblia habla de un reinado y Jesús habló que predicásemos este reinado. La pregunta es, ¿la iglesia lo está haciendo? ¿Estamos predicando el reino de los cielos o estamos predicando algo diferente? Esto es lo que vamos a ver, ¿qué es las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio del reino es el verdadero evangelio. Si usted no lo sabía, es el verdadero evangelio. Entonces las buenas nuevas son de un reino. Jesús les dijo a sus discípulos que predicaran ¿qué? El reino de los cielos. ¿Qué les dijo que predicaran? ¿Qué está predicando usted a las personas que no conocen de este reino? El evangelio del reino son las buenas nuevas que Jesucristo vino a declarar. Predicar significa declarar. Cuando usted predica, usted está declarando algo. ¿Estamos de acuerdo? El que está escribiendo está aprendiendo. Hoy no tengo puntos para usted, pero quiero que escriba datos muy importantes. Cuando usted predica, usted está declarando. Cuando usted enseña, usted está instruyendo o está entrenando. Y Jesús predicaba el reino de los cielos a las multitudes y en privado enseñaba a sus discípulos. Es una gran diferencia el predicar y el enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Dos diferentes palabras. Entonces las buenas nuevas se trata de un reino. Mateo 4:17, Jesucristo vino declarando. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿qué declaró? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque con Jesucristo y en Jesucristo podemos acercarnos una vez más a ese reino que el hombre tenía en Génesis 1:26. Cuando Adán y Eva pecaron, se destituyeron del reino. Fueron separados. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos separa del reino de los cielos. Y por eso Jesús tuvo que venir para reconciliarnos a este reino. Y Él vino a predicar el reino de los cielos. Que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué predicó Jesús? El reino de los cielos. Como que este lado ya lo agarró. A ver, este lado, ¿qué predicó Jesús? El reino de los cielos. De este lado, ¿qué predicó Jesús? El reino. ¿Qué vamos a predicar nosotros? El reino de los cielos. Vamos aprendiendo. Y esto no es algo nuevo, está en la Biblia, pero lo que pasa es que nos hemos vuelto muy religiosos. ¿Por qué? Porque salimos de una religión. Todos los evangélicos hemos salido de una madre iglesia que se llama la Iglesia Católica Romana. Desde que esa institución religiosa se estableció, han influenciado muchas otras religiones. Y de ahí salimos nosotros, los anabautistas, los metodistas, los pentecosteses. Muchas organizaciones, denominaciones salieron de la Iglesia Católica Romana. Y de ahí venimos nosotros. Y nosotros también lo hemos vuelto una religión. Bajita la mano. Aunque salimos de la ignorancia, gracias a Dios, ya no estamos
inclinándonos a un palo. Gracias a Dios ya no estamos adorando una piedra. Adoramos al Dios vivo. Pero ahora tenemos que comenzar y regresar a ver qué es y qué son las buenas nuevas que Jesús nos dijo que predicásemos. Eso es muy importante y vamos a verlo más adelante. Fíjese, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que predicaran el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y hay muchas cosas que hoy en las iglesias predicamos, son buenas cosas, pero no es el evangelio del reino de los cielos. Yo he escuchado buenas predicaciones de buenas personas, buenos siervos, buenos predicadores, pero no son acerca de el reino de los cielos. Fíjese, la estrategia de Satanás es ocupar a la iglesia en hacer cosas buenas, pero incorrectas. Él no quiere que hagamos nada malo, pero sí quiere entretenernos con una agenda diferente a la que Jesús vino a dejar. Hoy en día, ¿verdad? Están haciendo del evangelio un mercado. Le dicen, mira, ven y compra esta escoba está ungida. Y vamos a orar por ella, está ungida, y te la llevas, te va a sanar. Masca este chicle y Dios te va a sanar. Un mercadeo del evangelio. Y si no te caes, no estás lleno del Espíritu Santo. Hello. Como que ahí se bajó. ¿Qué pasó? Eso es una religión. Jamás usted lee en la Biblia, a ver, teólogos, se encuentran donde Jesús puso a todos en línea y empezó a tirarlos. Jamás Jesús juntó ahí escobas y dijo, estas escobas están ungidas, agárrenla, yo no tengo que tocarlos a ustedes. La escoba lo va a hacer por mí. Jamás. ¿Qué hemos hecho del evangelio que Jesús vino a predicarnos? Predicamos muy bonito, traemos buenas enseñanzas, pero no estamos predicando el reino de los cielos. Y esa es la mera verdad. Y yo estoy aquí para decirle la verdad. Yo no estoy aquí para controlarlo. La religión se hizo para controlar a las personas. Cuando la Iglesia Católica Romana salió, empezó a enseñar en el lenguaje latín para que usted no entendiera. Y iba a misa, y ahí estaba, y no sabía ni qué estaban diciendo. El tiempo pasó y la gente se dio cuenta que no entendían lo que se le estaba diciendo. Entonces hicieron junta. Vamos a decirles algo más, algo diferente, porque estamos perdiendo mucha gente. Es por eso que los bautistas, metodistas, salen, Pentecostés, la Iglesia de Cristo, un montón de denominaciones, porque se dieron cuenta que no estaban recibiendo la palabra correcta. Y esto es lo que yo quiero predicarles a ustedes, la palabra correcta. Y por eso tenemos que estudiar mucho. Por eso tenemos que orar mucho. Y saber lo que enseñamos, predicamos, vaya de acuerdo al contexto bíblico que estamos leyendo. Entonces la estrategia de Satanás es muy astuto, hermano. Satanás te va a hacer pensar que tú eres una buena persona cuando estás haciendo todas las cosas incorrectamente. Pensar que tú ya la hiciste, que tú ya eres salvo y no lo eres. Este es el enemigo, fíjese. Él quiere que hagamos las cosas diferente a lo que Jesús vino a dejar. El enemigo ligeramente, poco a poco, se fue metiendo en las iglesias evangélicas, se ha metido muy fuerte. Poco a poco fue cambiando el mensaje de la iglesia por un mensaje incorrecto. Si pasamos toda nuestra vida haciendo lo bueno, solo piensa en esto, si pasamos toda nuestra vida haciendo lo bueno, pero incorrectamente, hemos hecho todo equivocadamente mal. Y es triste conocer eso, la realidad. Cuando alguien te dice, no lo estás haciendo correctamente.
Cuando usted lee la Biblia, vemos que en unas cosas no estamos haciéndolas correctamente. Enseñamos bien de Jesucristo, pero nos falta predicar del reino de los cielos. Y vamos a verlo. En la iglesia predicamos la cruz, que la cruz, y ponemos una cruz en las iglesias, y toda iglesia tiene cruz arriba de la iglesia, del edificio. Predicamos acerca de la resurrección, y cada año es como siempre, ¿verdad? En Easter Sunday, la resurrección, y hacemos mucha propaganda para promover ese día. Y luego otros en la sanidad, se ocupan mucho en promover la sanidad. Otros peleándose por el bautismo en agua y predicando todo eso. El bautismo del Espíritu Santo, predicando eso. Escuche bien, predicar y enseñar es completamente diferente. ¿Sí o no? No es malo enseñar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será que es malo predicarlo? Pregunta, ¿verdad? Por lo regular, una persona cristiana que asiste a la iglesia con regularidad conoce muy poco del Evangelio. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué dice el Evangelio de Juan acerca de lo que predicaba Jesús? Ahora ya usted va a entender, ¿verdad? Que él vino a predicar el reino. ¿Qué dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de lo que Jesús vino a predicar? Ahora usted ya va a conocer que se trata del reino de los cielos. Porque Jesús jamás vino a predicar otra cosa. Él vino a enseñar a sus discípulos, pero jamás vino a predicar otra cosa. Él no vino a predicar de la cruz. Él no le dijo a las multitudes, hey, voy a ser crucificado y al tercer día voy a resucitar. No les dijo. Él agarró a sus discípulos en privado y les contó, mire, voy a morir, voy a ir al infierno y al tercer día voy a resucitar. No se preocupen. Pero jamás a las multitudes les dijo eso. Jamás a las multitudes les predicó el bautismo del Espíritu Santo. Lea su Biblia. No me mire así con esa cara como, ¿qué está hablando este pastor? Es herejía, es blasfemia. No, es la palabra de Dios. Nosotros, fíjese, estamos haciendo algo diferente como iglesia. Y para eso necesitamos buscar la verdad en la palabra de Dios. Muchos conocen de las obras de Jesús y lo predicamos, que Jesús sanó al enfermo, que Jesús levantó a los muertos. Conocemos mucho de los milagros que Jesús hizo, pero no conocemos de lo que Él vino a declarar, a predicar. ¿Sí o no? Usted conoce lo que Jesús hizo. Sanó a un cojo, le dio vista al ciego. Sí conoce eso, ¿verdad? Pero poco conocemos de lo que Jesús vino a predicar, a declarar. El Evangelio se ha convertido en el trabajo que Jesús hizo y no la razón por el cual las hizo o la hizo. Se lo leo una vez más. El Evangelio se ha convertido en el trabajo que Jesús hizo y no la razón por el cual las hizo o la hizo. El Evangelio no es la predicación del nacer de nuevo. Esa es parte de la enseñanza que necesitamos dar a la iglesia, pero no es lo que debemos de predicar. Jesús nunca predicó el tema del nacer de nuevo, como dije la semana pasada, y se lo recalco porque es importante aprender esto. Esto lo mencionó una sola vez con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Y Nicodemo era una persona religiosa. Era una persona de estatus, una persona que fue a levantar, de acuerdo a la historia, como a las 2, 3 de la mañana a Jesús para decirle, yo sé que no vienes de parte tuya, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas, mas si no viene de Dios. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Solo a él, no eran multitudes, solo a él. Y Nicodemo es, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Usted necesita nacer de nuevo para entrar, para reconciliarse
Eso es lo que se había perdido para entrar en el reino de los cielos. Por eso es importante aceptar a Jesús y bautizarse. Nicodemo no entendía eso. La mayoría de religiosos que conocen un poco de teología dicen que el apóstol Pablo dijo que él predicaba a Cristo crucificado. ¿Sí o no? Si usted conoce un poco del evangelio. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. ¿Está ahí, sí o no? Entonces muchos religiosos, muchos teólogos, muchos pastores dicen: si tenemos que predicar del reino, entonces ¿por qué Pablo predicaba acerca de Cristo crucificado? Es una pregunta válida. ¿Sí o no? Es una pregunta válida. Y vamos a desglosarlo. Primeramente, ¿quién es más importante, Jesús o Pablo? Jesús. Como que este lado sabe. Aquí no saben quién es más importante. A ver, no se me duerma. ¿Quién es más importante, Jesús o Pablo? Jesús. Aquí, ¿Jesús o Pablo? Jesús. Jesús es el fundador de la iglesia. Él es la roca. ¿En dónde está usted parado? ¿En la roca o en una religión? En la roca. Usted necesita estar parado en la roca, quien es Jesucristo, la piedra angular. Jesús nunca declaró que el evangelio es el nacer de nuevo, aunque hay muchos que sí lo declaran así. Vamos a leer la Biblia y ver qué es lo que el apóstol Pablo predicaba. Si usted me acompaña en el libro de los Hechos, capítulo 28, es el último capítulo del libro de los Hechos. Y solo quiero que vaya ahí, no le voy a dar versículo ahorita. Acompáñeme, ponga su dedo ahí en la hoja o en esa sección. Encuéntrenlo en su teléfono y acompáñenme. Yo quiero que usted lo vaya viendo, fíjese. Porque, fíjese, el contexto. ¿Qué es un contexto? Para entender la Biblia necesitamos entender estas tres cosas. Fíjese, el contexto, texto y subtexto. Cuando usted lee la Biblia, usted necesita tener el contexto de lo que está leyendo. Por eso se han hecho muchas denominaciones, por eso se han hecho muchas ideologías propias, porque sacan fuera un versículo del contexto bíblico. Y cuando usted lee un versículo de un capítulo, más vale que lea todo el capítulo para ver qué es lo que está hablando el escritor. Es como se lee la Biblia, si usted no lo sabe. Por eso se han hecho muchas religiones, ¿sí o no? Ok, entonces el contexto son las circunstancias en las que transcurren los hechos que figuran en el texto. Es decir, el entorno y el momento en el que se desarrolla la historia. Vamos al texto. ¿Qué es el texto? El texto es el guión escrito. Está formado por palabras, contiene títulos, párrafos, etcétera, y puede estar redactado en forma de monólogo o de diálogo. El subtexto son todas aquellas ideas y emociones que se encuentran implícitas dentro del texto. Entonces, escuche bien. Yo sé que no va a poder escribir todo eso. Agarre la predicación cuando esté subida al internet en YouTube. Cuando citemos la escritura, nunca debemos de citar versículos separados del contexto del capítulo entero. Esa es una regla. Una regla que tenemos que aprender a hacer. Amén. Yes, we're still here. All right. No podemos dejar aislado el versículo que estamos citando, solo por hacer o decir que nosotros estamos en lo correcto. Pues dice la Biblia aquí, pero ¿qué estaba hablando el capítulo entero de ese versículo? Cuando el apóstol Pablo declara esto, fíjese, que ellos predicaban de Cristo crucificado,
lo hace defendiendo un argumento en contra de teólogos fariseos. Por eso, si nos agarramos de un versículo, vamos a decir, no, el apóstol Pablo estaba predicando acerca de Cristo crucificado. Ahí lo dice claramente. Sí, mi hermano, lo dice claramente, pero ¿qué dice todo el capítulo? ¿Qué está diciendo o defendiendo Pablo para decir esto? Entonces, Pablo está defendiendo un argumento en contra de teólogos fariseos, que son los religiosos de ese tiempo, donde ellos reclamaban que el hombre puede ser salvo por obras. Y el apóstol Pablo les dice que nosotros somos salvos por la obra redentora que Jesucristo vino a hacer, y no por nuestras obras. Porque el religioso siempre quiere demostrar en el exterior las obras, pero nunca por el interior. Por eso hemos hecho religión. Por eso por mucho tiempo la iglesia estuvo, no, y si no te pones falda no eres cristiano. Si no te pones velo no eres de parte de Dios. Porque hemos hecho una religión de estas cosas. Hemos sacado versículos fuera del contexto bíblico. Aunque no diga amén. Cuando usted estudia la Biblia. No nada más leerla, ay, gloria a Dios, ya leí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. No, leer la Biblia y por qué Cristo me fortalece. Leer todo el capítulo. Nosotros hemos hecho del evangelio una religión y Dios nos quiere sacar de ahí. ¿Qué le parece? Dios nos quiere sacar ya salimos de una religión, ahora nos metemos en otra y Dios nos quiere sacar de esta religión. Dios jamás estableció una religión. Lea la Biblia desde el principio. Jamás estableció una religión con Adán. Jamás estableció una religión con Abraham. Cuando vino Jesús a predicar, jamás estableció una religión. Las religiones que son más populares ahorita es el cristianismo. En el cristianismo está ahí todo envuelto el catolicismo. A los católicos también se le llama cristianos. Ellos también se dicen, no, yo también soy cristiano. No, usted es católico. El cristianismo es number one. Número 2 es el Islam. Número 3 es el hinduismo. Hinduism. Lo más popular que hay. El judaísmo es número 8. Para que usted sepa nada más. Y cuando el apóstol Pablo declara esto, defiende que un argumento. Cuando él dijo esto predicamos, no se refería al evangelio. Escuche bien, estaba defendiendo un punto teológico que los religiosos estaban diciendo que el hombre puede ser salvo por sus obras. ¿Qué te dice la religión? No, unas Ave Marías, unos Padres Nuestros y ya eres salvo. You're cool. Ya eres perdonado, ¿sí o no? Si tú subes a tocar, tienes que mirarte como yo, con una corbata, con un saco, y así estás bien. Si no te vistes con corbata, no puedes estar aquí. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia lo dice? No, porque el hombre lo dice. Eso es una religión. Nosotros, Dios no nos ha llamado a ser religiosos. Por eso hemos quitado esas cosas aquí. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios no nos ha llamado a religión, nos ha llamado a una relación con el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y esto debemos de agarrar, mi hermano. Esto es, por eso decía Jesús después de predicar, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque muchos no podían oír. Usted tal vez está sentado aquí y no escucha lo que estoy diciendo, no se le ha revelado a usted. ¿Por qué? Porque usted no tiene un corazón abierto, todavía tiene ese corazón de piedra religioso. No está abierto a lo que Jesús dijo. Usted está atado a su religión, a su creencia. Recuerde, los conceptos nos llevan a tener ideas, las ideas a la ideología, la ideología a teología, y es donde defendemos a capa y espada. Esto es lo que yo creo, y las convicciones entran allí cuando estamos muy equivocados. El apóstol Pablo no se refería al evangelio cuando dijo eso en 1 Corintios 1:23.
sino defendía un punto teológico. No hay que sacar esto fuera de contexto bíblico. Vamos a ver el contexto del capítulo 28 de Hechos en unos momentos. Vamos a leerlo, pero vamos a ver el contexto, fíjese. Vamos a ver de lo que se trataba aquí. Ese es el contexto, ¿de qué se trataba el capítulo 28? Antes de leer el capítulo 28, en los versículos que quiero que lea, quiero darle el contexto, el background, el escenario. Pablo estaba predicando al rey Agripa. Estaba en Roma. El apóstol Pablo estaba influyendo a muchos del palacio de César en Roma. Y por eso lo tenían que parar a él. Él predicaba bastante, que convencía hasta los oficiales del palacio de César. Y dijeron, no, este nos va a tumbar todo aquí. Porque él predicaba de un rey. En ese tiempo había un rey que se llamaba César. César significa Lord. Lord, fíjese, Señor. Y Pablo enseñaba de nuestro rey. Entonces era algo ofensivo para ellos escuchar, pero no hacía nada malo, sino que nada más hablaba de Jesús. Hablaba, fíjese, de varias cosas también. Predicaba varias cosas. No encontraban cómo callarlo al apóstol Pablo. No podían matarlo porque realmente no estaba haciendo nada malo. Pero sí era una influencia en convertir a muchos al evangelio. ¿Cómo es usted? ¿Usted es una influencia o un apagón para que gente venga al evangelio? Entonces arrestaron a Pablo, fíjese. Arrestaron a Pablo en una casa en Roma. He was under house arrest. ¿Verdad? Es cuando a alguien lo arrestan y lo ponen en una casa y le ponen un aparato aquí en el enco, ¿verdad? Y están monitoreando que no salga de la ciudad, que no salga de su casa, que no salga a otro país. Pablo estaba bajo arresto en una casa. Guardias tenía el apóstol Pablo. Y una casa rentada, pagada por el gobierno romano. Estoy dando el contexto para que usted vaya entendiendo de lo que vamos a leer. El background. Entonces arrestaron a Pablo en una casa en Roma y él ya estaba mayor de edad. Aquí en Hechos capítulo 28 ya iba de salida, ya estaba terminando la carrera de la fe, ya estaba por irse el apóstol Pablo y estaba allí escribiendo. Fíjese, ¿sabe cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo allí arrestado en casa? 2 años. 2 años. ¿Sabe lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en esos 2 años? Escribiendo cartas. Lo que usted y yo llamamos libros son epístolas, son cartas. Y fíjese, él estaba escribiendo allí Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Eran cartas para las iglesias, para los pastores de esas iglesias. El apóstol Pablo está escribiendo sus últimas notas para las iglesias allí. Y aquí termina el libro de los Hechos, fíjese. Y vamos a leer, yo quiero que usted lea conmigo Hechos capítulo 28, versículos 28 en adelante. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Algunos de ustedes tiene en letras como más grandes arriba del capítulo o arriba de los versículos algo que dice allí que Pablo estaba. ¿Qué dice? A ver, solo uno. Ok, y luego hay otros que dicen más. Predica en Roma. Ok, ahí está. Ok, vamos a Hechos capítulo 28, versículo 28 en adelante. Sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios y ellos oirán.
Pablo, aún cuando ya estaba por salida, se mantenía en lo dicho, se mantenía en la misión. ¿Cuál era la misión? Dice el versículo, ¿qué es? 29. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, le recibía allí. ¿Y qué dice el 31? Predicando, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Míreme a mí. El reino de... ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Ahí está claro, ¿sí o no? Venían discípulos de él, venían pastores, venían de Jerusalén, venían los apóstoles a visitar al apóstol Pablo para decirle que habían problemas en las iglesias y que era la instrucción de parte de su apóstol. Escuche bien. Y dice aquí que Pablo predicaba el reino de Dios a todos los que venían, a todos los que se le acercaban ahí. Él les predicaba el reino de Dios. Y luego dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo. O sea que predicaba el reino de los cielos primero y luego enseñaba acerca de Jesucristo. Hay dos cosas completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Está en su Biblia, ¿verdad? No le estoy sacando otra Biblia, ahí está en su Biblia. Con toda libertad, dice, y sin impedimento. O sea, con toda libertad, con toda convicción, con toda confianza, con toda autoridad, predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. Todos visitaban a Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito. En esos 2 años que estaba arrestado, todos los visitaban. Es como si a mí me meten en prisión y ya pasaron más de 20 años que usted me conoce y ahora sí me llama pastor y me visita en la cárcel y me dice, pastor, tenemos un problema en ELE Church. ¿Qué es el problema? Bueno, esto está sucediendo. Y yo le escribo una carta. Mira, voy a pensarlo, voy a orar a Dios y voy a escribirte algo para que hagas ahí en la iglesia, en esa zona del monte que está sucediendo. Y yo lo escribo. Y se la doy, se la envío. Y usted viene y la lee a la iglesia. El pastor lo arrestaron, no porque era mala gente, porque estaba predicando el reino de Dios. Es lo que hacían con el apóstol Pablo. Él estaba arrestado, pero todavía querían saber cómo conducir las iglesias, porque las iglesias tenían problemas. Diga conmigo, problemas. Todos tenemos problemas. Toda iglesia tiene problemas. Y algunas veces decía el apóstol que en estas cartas que era su opinión, sí o no, los que han leído la Biblia. Él decía ahí, esta es mi opinión, no viene de parte de Dios, sino mi opinión. Yo le sugiero esto. ¿Verdad que sí? Ok. Las iglesias tenían problemas con autoridad, tenían problemas de inmoralidades, problemas de dinero, problemas de enfriamiento espiritual. Tenían muchos problemas las iglesias y venían con el apóstol Pablo ahí en Roma y decían, ¿qué vamos a hacer? Aquí en Corintios, ¿qué vamos a hacer? En Corinto estaba sucediendo algo fuerte. Y esto se lo doy porque es importante, porque yo pienso que el velo ha influido mucho en las iglesias evangélicas y se ha vuelto una religión. Y en Corinto, fíjese, en Corinto habían sacerdotisas que estaban dando homenaje a una diosa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la diosa? Venus, otro nombre. Astarte, Ishtar, la diosa del amor. ¿Sí? En esa época, en Corinto, estaba manejando muy fuerte allí las orgías, el sexo. O sea, todo lo que significaba inmoralidad en Corinto. Había una
un edificio que promovían todo eso. Imagínense como una iglesia, pero no predicaban acerca del reino, ni predicaban, ni enseñaban de Jesús. Estaban teniendo sexo, orgías, estaban teniendo muchas cosas abominables a Dios. Y esas sacerdotisas estaban rapadas, estaban pelonas. Y si usted lee el capítulo 11 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta del contexto. Porque al final de ese capítulo, el apóstol Pablo dice que algo importante, ahorita se lo enseño, quiero darle la historia, el trasfondo. Ok, las sacerdotisas estaban, ¿qué? Rapadas, ¿sí? Ellas también fueron alcanzadas por el evangelio y estaban llegando a reunirse con la gente creyente, los cristianos, en las iglesias. Entonces había algo muy interesante ahí sucediendo. Porque cuando entraba una sacerdotisa convertida, había un problema. Los hombres como que se le quedaban mirando, porque sabía. Usted cuando está en una ciudad sabe lo que está sucediendo en esa zona. Sabe lo que se está metiendo. Y si se mete una bruja aquí, usted sabe, esa es una bruja. Ese es un brujo. Está todo haciendo santería y lo que sea, ¿no? Usted va a conocer qué es lo que entra. Entonces había ese problema en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo recomendó que ellas se cubrasen todos. Porque en otra parte dice que el velo de la mujer era el cabello. Entonces, ¿se contradice? No, es que necesitamos entender todo el contexto bíblico. Necesitan taparse esas mujeres. Y todas de una vez tápense. Para enseñar que están bajo autoridad. Porque las que estaban allá, pelonas, rapadas, no enseñaban autoridad, estaban con un montón de hombres. Pero las que estaban llegando por el evangelio y las que estaban allí, pues de una vez todos, cúbranse. Y luego dice el apóstol Pablo, pero esa no es la costumbre de todas las iglesias, sino de ustedes. Léalo, capítulo 11. ¿Qué hemos hecho la iglesia del siglo XXI? Tenemos que cubrirnos porque la Biblia dice, y saca ese versículo fuera del contexto bíblico. Sin leer todo el capítulo y sin leer la historia, el trasfondo que tiene en esa época. Y nosotros hacemos una religión y alabamos a Dios creyendo que estamos haciendo todo bien. Y le reprendemos a la hermana que no trajo velo. ¿Y por qué no trajiste tu velo? Pecadora. Y usted bien salva. Es incorrecto eso. Eso es una religión. Eso es legalismo. Es lo que la religión trae, legalismo. Y la iglesia católica es la que impuso el velo hace mucho tiempo. Si no lo sabía. Este tema se ha hecho doctrinal. Y no es lo que Jesús vino a predicar. Vino a predicar el reino de los cielos. Pero sacamos predicaciones, ¿no? ¿Por qué tenemos que cubrirnos en el siglo XXI? Tenemos que predicar del reino. ¿De qué debemos de predicar? Del reino. Del reino. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? ¿Y qué enseñó? De Jesucristo. ¿Qué predicó? ¿Y qué enseñó? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Predicar del reino y enseñar de Jesucristo. Es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñar de lo que Jesús vino a predicar. Las parábolas del reino. ¿Están listos para eso? ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy? Predica acerca de Jesús, pero nunca predica acerca del reino de los cielos. ¿Por qué cree que los testigos de Hawái atraen a muchas personas? ¿Qué dice el salón de qué? Como que agarraron algo. Leyeron la Biblia a ellos. ¿Y qué hace el evangélico cristiano renovado, renacido por la sangre de Cristo? Le quiere meter Jesús. Tú necesitas a Jesús, a Jesús, a Jesús.
Todos necesitamos a Jesús, pero necesitamos predicar del reino primero. Cuando usted predica del reino, van a conocer al rey de ese reino. ¿Por qué los testigos de Jehová han hecho muchos discípulos? ¿Por qué? Porque cuando llegan a su casa, ¿qué hacen? Y usted le abre, ¿verdad? Hello. O se esconde. Seremos testigos de Jehová. Pues mire, queremos hablar acerca de, quiero entregarle estos folletos de Watchtower. Y le dan a usted unos libritos. Y si usted no quiere leerlos, pues aunque sea le dejamos este material. ¿Sí o no? Y usted les abre la puerta o no. Y la curiosidad de usted está viendo, ¿qué es eso? Pues yo miro dibujitos aquí, pues vamos a abrirlo, a ver qué se trata. Mamá y papá y los hijos muy contentos, ¿verdad? Usted dice, pues vamos a ojearlo, tal vez me convierto en testigo de Hawái, no sé. Y usted lo abre y dice, ¿cómo vas a pasar esta semana? ¿Cómo la vas a hacer? El mundo va de mal en peor. ¿Y qué es lo que necesitamos para seguir adelante? Necesitamos algo diferente. Y el reino de los cielos te presentan el reino de los cielos. Cuando usted se vino para acá a Estados Unidos, usted estaba bajo un reinado diferente allá en su país, ¿sí o no? ¿Por qué se vino a Estados Unidos? Porque estaba mejor, porque había dinero tirado en las calles. Sí, los botes, júntenlos. Cartón, júntenlo. ¿Pero por qué se vino? Porque económicamente no estaba bien la situación. La situación familiar tampoco estaba bien. Su papá había matado a alguien allá. Su mamá también. Tuvo que venir. Familia de matones. Vendían drogas. Tuvieron que salir, una emergencia, una ganga tal vez. Y tuvieron que salir a algo mejor. Aquí en este país está mejor que cualquier otro porque hay libertad. Hay muchos países que no hay libertad. En este país usted puede hacer lo que usted quiera de acuerdo a la ley, pero usted puede ganar dinero si usted quiere. Usted puede hacerse una carrera si usted quiere. Usted puede aprender muchas cosas en este país y salir adelante. No hay excusas. No hay. Hay mucho que hacer. Hasta juntar botes se puede hacer y salir adelante. ¿No me cree? Lea el periódico. Ahí hay una familia que sobresalió con sus hijos en la universidad reciclando botes de aluminio. ¿Les caían los botes del cielo? No, los tenían que ir a juntar. Y usted no quiere ni trabajar, no quiere levantar el dedo, quiere que le caiga un cheque del cielo. Dice la Biblia claramente que el que no trabaja, entonces ¿para qué me viene a pedir? No está ni trabajando, no quiere ni trabajar. Si estuviera trabajando, pues, está bien, ¿verdad? Porque me va a poder pagar después. Pero si no está trabajando, pues no puede comer. Pero porque nos sentimos mal, pues aquí está unos 20. ¿Ve? Agarre algo. Escuche bien, es muy diferente lo que hemos hecho del evangelio. Imagínense que toda su vida, ¿cuántos tienen aquí más de 20 años en el evangelio? Más de 20 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, como 10. Más de 20 años en el evangelio. Imagínense que toda su vida usted no entra aquí, viene a la iglesia, viene al edificio, pero se queda ahí parado en la puerta. ¿Verdad? Imagínese. Usted dice, voy a ir a la iglesia. Y usted se queda en la puerta de la iglesia. Dice, qué bonita puerta. Esta puerta es poderosa. Esta puerta es de buena
madera, esta puerta tiene fierro bueno. Qué bonita puerta, qué poderosa puerta. Gloria a Dios por esta puerta. Exaltado sea esta puerta, pero usted nunca entra al edificio. No sé si me entienden. Hemos exaltado y metido mucho a Jesús, pero no hemos hablado de lo que hay en el reino de Jesús. Es bueno hablar de Jesús, ¿sí o no? Pero la gente no quiere saber de Jesús. ¿Sabía eso? La gente está más preocupada para salir adelante. Está más preocupada por el comer de esta semana, por cómo va a pagar la renta, cómo le va a hacer con esos hijos desobedientes que usted le abre de la cruz y que de la sangre. No les importa eso. ¿Sabe que por eso tenemos la comida aquí en la iglesia? Para que la gente se dé cuenta que nosotros nos importan ellos, que ellos nos importan a nosotros. La gente quiere ver algo diferente. ¿Qué es algo diferente? El reino de los cielos. Vamos a enseñarles de Jesús. Pero si usted siempre está a la puerta, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la puerta, que el por mí entrare será. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por... Ok, so Jesús es la puerta para entrar al reino. Jesús nunca dijo yo soy el reino, ¿verdad que no? Él dijo yo soy la puerta. Y muchos estamos nada más en la puerta. Oh, it's all about Jesus, pero no estamos hablando del reino. No sé si lo entiende. Padre, dale revelación, sopla vida. Y por eso mucha gente, sus familiares, sus amigos no vienen a la iglesia, porque usted está nada más, tú necesitas a Jesús. Y cuando te ven, dicen, no, ya me va a decir de Jesús, ya me va a decir de Jesús. ¿Sí o no? Ya estoy harto de Jesús, de tu Cristo, te dicen. Uno primeramente debe de predicar el reino de Dios, y cuando crean, entonces enseñarles de Jesús. Ese es como se debe de hacer correctamente. En el evangelismo, los que evangelizan, usted debe de predicar el reino de los cielos primero. No predicar a Jesucristo primero. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el reino de los cielos y enseñaba de Jesucristo. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de los cielos. Y a sus discípulos les enseñaba la revelación. A las multitudes nunca les revelaba lo que él estaba hablando en parábolas, porque muchos de ellos no estaban interesados en lo que él tenía que decir. Estaban interesados en lo que él les iba a dar. Muchos vienen a las iglesias para ver qué la iglesia les da, y no lo que Dios te quiere enseñar. Usted necesita venir a este lugar para ver qué Dios le va a enseñar, para instruirlo bien y hacer la voluntad de Él aquí en esta tierra. Es así la Biblia, es lo que la Biblia dice. ¿Qué quiere que le diga? Otro ejemplo, fíjese, le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos tienen aquí un negocio? A ver, levante su mano, un negocio. Negocio. Ok. Negocio. Imagínense que yo tengo un negocio que vendo zapatos. ¿Ok? Yo tengo un negocio de zapatos. Si quiere comprar zapatos, venga a mi tienda. Ay, cuando usted anuncia en la radio, en la televisión, usted está anunciando, usted está declarando algo, usted está predicando y anunciando lo que usted vende. Ahora, si yo pongo un anuncio en la televisión que estoy vendiendo zapatos, y mi comercial y mi declaración en la radio y en la televisión es así, fíjese, a ver si usted va a comprar mis zapatos. ¿Ok? Y le digo, hey, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que usted venga a mi tienda Shoe City. Aquí usted
va a ver esta puerta. Esta puerta es maravillosa, esta puerta lo va a sanar, esta puerta lo va a liberar, esta puerta es grandiosa. Oh, cantamos de esta puerta, anunciamos esta puerta. Siempre está esta puerta aquí, no se lo pierda. Gracias. ¿Quién va a comprar los zapatos? ¿Por qué? Porque no anuncié los zapatos. ¿Quién va a querer venir al reino de los cielos? ¿Quién va a querer entrar por Jesucristo si no anunciamos el reino de los cielos? Hello. Es lo que estamos haciendo en la iglesia. Oh, ven, Jesús esto, Jesús lo otro, está bien. Pero cuando yo acepte a Jesús, ¿qué es lo que Él me ofrece? Cuando yo traslade de un reino para otro, porque estoy en el reino de las tinieblas, si yo entro al reino de luz, al reino de los cielos, ¿qué es lo que me ofrece Jesús? Es ahí, fíjese. Uno no comienza enseñando hasta que la persona empiece a creer. Dígalo conmigo. Uno no comienza enseñando hasta que la persona empiece a creer. Cuando la persona cree que puede salir del reino de las tinieblas al reino de los cielos, porque es mejor, entonces yo le puedo enseñar que por Jesucristo puede entrar en el reino de los cielos. Pero nosotros lo hemos estado haciendo al revés, y ni al revés, solo estamos anunciando a Jesucristo. ¿Sí o no? Y Jesucristo, you need Jesus. Yeah, you need Jesus too. Todos necesitamos de Jesús. Por eso muchos amigos no quieren venir a la iglesia. Y yo siempre me preguntaba, pues, ¿qué no saben de Jesús? ¿Verdad? Usted como cristiano, ¿qué no entienden que Jesús es todo? ¿Y por qué no quieren venir? Porque lo hemos hecho mal. Porque no predicamos el reino de los cielos primero. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Ok, está en la Biblia. Necesitamos predicar del reino de los cielos. La gente está preocupada por cómo va a sobrevivir el día. ¿Sí o no? ¿Usted se preocupa? Y por eso Jesús dice, no, a sus discípulos, no se preocupen por el día de mañana. ¿Acaso los pájaros se preocupan? No se preocupen, yo soy su proveedor en este reino. Fíjese, para hacerle otro ejemplo del reino, usted cuando está en el reino de las tinieblas, o el reino de las ocupaciones, ¿no? El reino de la vida cotidiana, ese es un reino, ¿no? Usted va a trabajo, es un reino ahí. El jefe le dice cómo está todo, y así, si no, no hay cheque. Ese es un gobierno, un reino. Mi reino, fíjese, si yo estoy en el reino mío, propio, y no me alcanza para la renta, no me alcanza para esto, para el otro, yo tengo otro reino que me dice que Dios provee todas mis necesidades. Es por eso que estamos en este reino, porque cuando no me alcanza para pagar esto, mi fe se activa en creerle a este reino. Y cuando tu fe activa aquí en este reino, el reino de los cielos, donde Jesús es rey, entonces mi Dios suple toda necesidad. Pero si me quedo en mi reino, el reino de las tinieblas, el reino humano, el reino donde no le hago caso a nadie, ahí nadie suple tus necesidades. Solo en este reino donde está Dios. Esa es la gran diferencia. A ellos, fíjese, a las personas no les importa la cruz o la sangre. Ellos necesitan escuchar de esperanza. Ellos necesitan escuchar de cómo ellos van a tener paz, van a tener tranquilidad al venirse a este reino. Necesitan ellos escuchar que pueden obtener de regreso lo que habían perdido desde el principio. Ellos necesitan escuchar que necesitan estar bajo el gobierno de Dios,
que Él les va a dar control de sus familias, de sus finanzas, estabilidad en sus finanzas y el control de sus emociones. Es lo que la gente quiere escuchar. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Jesús predicó ¿qué? El evangelio del reino. Esas son las buenas nuevas. Él no predicó de Él mismo. Cuando Nicodemo le preguntó, ya ve que Nicodemo le dijo, pues ¿cómo puedo nacer de nuevo? Él no le dijo a Nicodemo, pues aquí estoy, adórame. ¿Verdad que no? Hasta aquí llegaste, mira, you made it. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar, es lo que le dijo Jesús. No para con Jesús. Necesitamos predicar del reino de los cielos. Por eso hemos vuelto el evangelio en una religión. En una religión. La gente no quiere una religión. ¿Usted quiere una religión? Que lo controle, que lo manipule, que le diga un versículo fuera de contexto para decirle que yo estoy en control de usted. No, nadie quiere eso. Por eso que a Jesús pues se lo querían comer y lo crucificaron, fíjense. Porque Él hablaba la verdad. Él hablaba no una religión, sino la verdad de la constitución del reino de los cielos. ¿Cuántos se hicieron ciudadanos de este país, Estados Unidos? A ver, how many citizens? United States citizens. ¿Cuántos se hicieron ciudadanos que vinieron de su país y se hicieron ciudadanos aquí? Ok, cuando ustedes se hicieron ciudadanos, ¿con quién se comprometieron? ¿Con Clinton? ¿Con Bush? ¿Con Donald Trump? Nadie quiere comprometerse con él, ¿verdad? Solo Ronald. Ok. Nosotros, bueno, yo nací aquí también, pero cuando usted se hizo ciudadano de este país, usted se comprometió con la constitución de este país, no con el presidente. Cuando usted llega a Cristo o llega a conocer a Dios, usted se compromete con la palabra de Dios, no conmigo, no con el hombre. ¿Se compromete con qué? No con el hermano, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. ¿Ok? Es la palabra de Dios. Pero esta es la constitución que nosotros debemos de seguir. Usted ahora es de Cristo. Ahora usted necesita seguir esto. Yo también necesito seguir esto. Y Jesús dijo, prediquen el reino de los cielos. Y si yo no lo estoy haciendo, no estoy obedeciendo la constitución de este reinado. Entonces no soy de este reino. Entonces, ¿qué reino estamos haciendo? Algunos hacen su propio reino. Y por eso es que muchos pastores, muchos ministros van a llegar al cielo y Jesús les va a decir, apartados de mí, no os conozco. Pero Señor, si echábamos fuera demonios y hablábamos de ti, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Porque solo estaban por su beneficio, solo estaban por su interés de trasquilar a mi pueblo, de sacarles el dinero, de sacarles todo lo que ustedes querían, y se compraban casas grandísimas, carrazos, pero que nadie puede comprar. Apartados de mí. ¿Qué es lo que estabas enseñando? Estabas enseñando tu propia agenda para mover la gente, manipularla. Apartados de mí, no os conozco. Eso va a ser muy fuerte. Y eso es lo que yo no quiero que me suceda a mí. Por eso debemos de predicar la verdad. Y la verdad es de predicar el reino de los cielos primero a alguien que no conoce de Dios y luego enseñarle de Jesús. Eso es como dice la Biblia
Y eso es como lo tenemos que hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie.